FARC. En diálogo con Noticias Caracol, el magistrado Camilo Suárez Aldana explicó la sanción a los excomandantes de esa guerrilla. Los 7 sancionados deberán permanecer en los territorios que les sean asignados para el cumplimiento de la sentencia. Si desean movilizarse por diferentes puntos del país, deberán solicitarlo y el tribunal avalarlo. Los 7 excomandantes de las FARC deberán cumplir las sanciones en proyectos de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y reconstrucción de memoria en las regiones más azotadas por el conflicto entre los años 1993 y 2016. Pese a que los comparecientes no tienen una medida de privación de la libertad, según la JEP, sí cuentan con restricciones en la movilidad. Lo primero es que donde se van a realizar estos trabajos, obras y actividades con contenido reparador, se conoce con la sigla de TOAR, se va a determinar un espacio geográfico donde esas personas deben permanecer. Y esa permanencia que está en una cartografía, en una georreferenciación muy determinada que el tribunal va a conocer. Luego de establecer esa región donde cada sentenciado debe cumplir la sanción, se le notificará para su cumplimiento inmediato. La Jurisdicción Especial para la Paz realizará un monitoreo a los comparecientes con el fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones en el territorio asignado. Gracias a la tecnología tenemos diferentes dispositivos, el reloj, el brazalete, lo que usted ha referido. Se nos ha presentado por parte de la Secretaría Ejecutiva componentes electrónicos, un medio que puede ser un teléfono, no su teléfono personal, sino un aparato electrónico que permanentemente los debe acompañar, que lo deben mantener consigo siempre y donde podremos saber en tiempo real dónde están, que generan alertas de todo sentido. El magistrado Suárez fue enfático en decir que a pesar de la sanción y de los delitos por los cuales se les impuso, se respetará el derecho a la participación política de los excomandantes de las FARC. Nosotros en la sección, los magistrados, estudiamos ese tema de manera puntual y es importante señalar que la modificación constitucional y las leyes que nos rigen establece claramente que no hay una incompatibilidad, no hay un impedimento, no hay una inhabilidad entre el ejercicio de la política y el cumplimiento de la sanción. Es un primer elemento que tuvo en cuenta el tribunal al momento de tomar la decisión, es decir, una norma que se nos impone donde no se genera esa inhabilidad. Sin embargo, según la Jurisdicción Especial para la Paz, primará la sanción impuesta y su cumplimiento sobre el ejercicio político de los comparecientes. No podemos sacrificar el cumplimiento de la sentencia por el ejercicio de la política. No se está desconociendo, lo pueden hacer, pero no se puede dejar de cumplir una actividad reparadora, no se puede dejar de cumplir el cumplimiento de la sentencia, valga reafirmarlo, por el ejercicio de la política. Entonces prevalece el cumplimiento y existen los 4 niveles de control. La JEP aún no ha determinado los territorios de permanencia de los ex jefes de las FARC para la sanción impuesta. Hasta el momento, lo único confirmado es que el proyecto de búsqueda de personas desaparecidas empezará en Neiva y Palmira, en Valle del Cauca. Por su parte, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, manifestó su preocupación ante la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Advierte que Colombia podría incumplir sus compromisos internacionales si no se imponen restricciones efectivas a la libertad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Creo que es un fallo histórico el hecho de que a los líderes de las extintas FARC en su último secretariado se les impute como criminales de guerra y criminales de lesa humanidad no es menor. No había pasado en la justicia ordinaria, no había habido un proceso para atribuirles la responsabilidad por los crímenes más graves que existen en el ordenamiento jurídico internacional. Dicho eso, a mí me preocupa mucho el tema de las sanciones. El acuerdo de paz, contrario a lo que han dicho algunos de los voceros del gobierno y de la Jurisdicción Especial de Paz, no contempló solamente sanciones restaurativas. Eso es falso. El Acuerdo de Paz de 2016 estableció que las sanciones propias tenían 2 componentes. Uno restaurativo, que son estas obras y trabajos de contenido reparador, y uno retributivo, que son 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad.
Y además, luego de que el no gana en el plebiscito y se viene la fase de renegociación, el punto 60 del capítulo sobre la Jurisdicción Especial de Paz en el Acuerdo de Paz entró a ser modificado y se detalló mucho más las condiciones de esa restricción efectiva de la libertad. Se dijo que tenía que ser dentro de un territorio delimitado, que ese territorio no podía ser más grande de las antiguas zonas veredales de normalización donde las FARC hicieron el proceso de dejación de armas. Ahí estamos hablando más o menos de entre 5 y 15 hectáreas, dependiendo de la zona, y que tenía que estar sometido a un mecanismo de monitoreo y verificación. Bueno, lo que se anuncia ayer es un mecanismo de vigilancia electrónica que se porta, no necesariamente es un brazalete que esté fijado en la persona y sin un perímetro, es decir, se incumple lo establecido en el acuerdo en términos de una delimitación territorial que verdaderamente permita establecer que hay una restricción efectiva de la libertad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional le ha dicho a Colombia, cuando cerró su examen preliminar sobre Colombia, le dijo, cuidado, voy a monitorear que la restricción de la libertad sea efectiva y que el sistema de monitoreo y vigilancia sea efectivamente serio para vigilar esa sanción y para garantizar que haya una compatibilidad entre estas sentencias y el Estatuto de Roma. Eso es lo que está en juego en este momento, que si no se cumple con esa restricción efectiva de la libertad, no cumple Colombia con el deber internacional de sancionar, pero además no cumple con lo que está establecido dentro del propio Acuerdo de Paz. Todos los 5 o 6 testimonios de víctimas que no les han dicho la verdad. Este es un tipo de victimización tan grave, tan atroz, que probablemente nunca vaya a haber suficiente reparación, probablemente nunca vaya a haber suficiente verdad. Lo que sí creo es que tiene que haber un ejercicio a través del cual la JEP pueda tomar en consideración las observaciones de las víctimas. Y yo creo que lo que se viene ahora, que es la posibilidad de apelar esta sentencia, es justamente ese camino. Doctora Gobertus, ¿ve otros puntos de la sentencia que no concuerdan con lo que se firmó? El acuerdo efectivamente tiene como finalidad transformar a un grupo armado en un partido político. Ya no es una sentencia como las de constitucionalidad que hace ese análisis abstracto, sino que debería, en el caso en concreto, analizar en qué medida, una vez estén restringidos de su libertad estos 8 años, ya no podrían, cuando sea incompatible, poder seguir participando en política. Y eso es lo que ayer no hace esta sentencia. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo también hablamos con Pastor Alape, ex miembro del antiguo secretariado de las FARC, sobre la reciente sentencia de la JEP. Esto dijo acerca del cumplimiento de la sanción y la reparación a las víctimas. Hemos recibido esta sanción como parte de ese proceso de reparación, de reconocimiento del dolor, de reparar, así hayan cosas que son irreparables, como la vida, quienes perdieron la vida por estos crímenes que cometimos, de igual manera los traumas que se generaron de esta práctica. Todos estos aspectos los hemos venido evaluando y desde nuestra visión consideramos que estas sanciones representan efectivamente esas necesidades de paz y reconciliación desde lo humano, que es el reconocimiento de las personas que fueron víctimas de este hecho considerado pues como delito. Este punto hay un debate muy fuerte entre las víctimas y es que las víctimas no se sienten reparadas. Cualquier medida no va a permitir borrar el dolor vivido ni tampoco recuperar las vidas perdidas. Nosotros hemos dicho desde la firma del acuerdo, asumimos la normatividad vigente, las normas constitucionales, y parte de ese cumplimiento es asumir la decisión de un tribunal constituido hoy por el Estado. Y fortalece la democracia porque permite un debate, diríamos, en el marco de la misma normatividad, con las acciones que cada uno considere que puede desarrollar frente a este fallo. ¿Ustedes están dispuestos a estar durante 8 años, que es el cumplimiento de esta sanción restaurativa, en un lugar en específico? Seguramente aquí la sanción no va a ser enmarcada en un solo territorio, en un solo espacio territorial. Van a presentarse muchos espacios territoriales donde quien define es horario de trabajo y los espacios donde estemos
desarrollando la actividad. Es decir, es proporcional de acuerdo a el espacio donde se esté ejecutando, donde se esté ejercitando el cumplimiento de la sanción, incluyendo los tiempos que demande cada uno de esos ejercicios. Es decir, lo que interpreto de su respuesta es que lo que ustedes esperan es seguir teniendo la misma movilidad por el territorio nacional. No sería seguir teniendo, estamos obligados a mantener las actividades, porque una cosa es movilidad y otra son las actividades que tenemos que ejecutar en el marco del acuerdo de paz. La sentencia de la JEP contra el secretariado de las extintas FARC no solo fue cuestionada por las víctimas, sino que algunos la calificaron como una burla, razón por la cual anunciaron que llevarán el caso ante instancias internacionales. Para el abogado de las víctimas en el caso de los diputados del Valle asesinados por las FARC durante su cautiverio, a la inconformidad y decepción por el fallo de la JEP se unió la falta de verdad. Por eso contemplan llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Vamos a agotar los recursos internos y es un llamado que se hace al resto de víctimas que están dentro del macro caso 01. La invitación es a apelar esa sentencia que impuso la JEP el día de ayer, para poder acudir a la CPI con el fin de encontrar esa verdad plena, detallada y exhaustiva. Sigifredo López, el único sobreviviente de aquella masacre en la que sus 11 compañeros fueron asesinados, comparte ese sentimiento de que hay una verdad incompleta. La investigación mediocre produce sentencias mediocres, como esta, que acaba revictimizándonos a nosotros porque constituye una burla al sufrimiento y al dolor de las víctimas. Para Ingrid Betancourt, quien estuvo en poder de las FARC por más de 6 años, la sentencia de la JEP desconoce los testimonios y las exigencias de las víctimas. Esto hay que rectificarlo y estoy esperando realmente que el próximo Congreso entre a mirar en detalle cuáles son las grietas, las ausencias, los vacíos del acuerdo de paz, para que podamos reconocerle y garantizarle a las víctimas reparación económica, reparación moral, no impunidad, y también nosotros como víctimas tenemos que ir ante la justicia internacional. El procurador Gregorio El Hash no descartó que el Ministerio Público apele dicho fallo. Creo que 8 años es un tiempo bastante dilatado para obtener unos resultados que ojalá no solamente estén dentro de lo que se acordó en La Habana y se ratificó aquí en el Colón en el 16, sino que realmente esté acorde con las expectativas de los colombianos que hemos sido víctimas. Varias de las víctimas denuncian que les habían prometido que serían el centro de este proceso, pero dicen que con esta decisión de la JEP contra los antiguos miembros del secretariado de las FARC se sienten burlados. El secretario general de Naciones Unidas se pronunció hoy sobre esta primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz contra los exintegrantes de las FARC. Juan Camilo Merlano, ¿qué dijo? Catalina, es un pronunciamiento destacable teniendo en cuenta el respaldo que ha dado Naciones Unidas a la implementación del acuerdo de paz en Colombia por mandato del Consejo de Seguridad. Fue un pronunciamiento del portavoz del secretario general, quien destacó en efecto estas primeras sanciones, y así como también destacó, dice que son un hito en términos de justicia restaurativa, y también destacó el hecho que esta misma semana se vayan a presentar las sanciones en contra de exintegrantes de la fuerza pública. El secretario general acoge positivamente la emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia de sus primeras sentencias restaurativas, un hito histórico en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. Toma nota del anuncio del tribunal de que estas sentencias dirigidas a excombatientes de las FARC-EP serán seguidas esta misma semana por las primeras sanciones a exintegrantes de la fuerza pública. Las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en el acuerdo. Esos mecanismos innovadores de justicia transicional a los que hace referencia a Naciones Unidas son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aseguraron que continuarán haciéndole seguimiento y respaldo al proceso de paz en Colombia, a la implementación del acuerdo de paz a través de la misión de verificación de Naciones Unidas. Gracias, Juan.